Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que se encuentren bien en el Señor. Bueno, tenemos otras reflexiones para este día y quiero compartirlas con todos ustedes. Nosotros, los seres humanos y nuestros antepasados, estuvieron siempre buscando los señores filósofos, las filósofas, cómo está hecho el hombre. Los científicos buscaron de qué material está hecho el hombre, pero el hombre no es solo material. Y entonces se crearon un montón de teorías, pero no se pueden demostrar. Pero tenemos la Biblia que nos responde. Desde hace 2000 años dice qué es el hombre, qué es la mujer, qué es el ser humano. Y lo podemos encontrar fácilmente. Podemos ir al libro de 1 Tesalonicense, en el capítulo 5, a partir del versículo 23, y dice así, acá el apóstol Pablo se está despidiendo de la iglesia de los tesalonicenses y le está escribiendo una serie de mandatos, y cuando hace el saludo final, acá él pone cómo estamos hechos. Y dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que lo llama, el cual también lo hará. Bueno, acá podemos ver exactamente cómo estamos hechos. O sea, ¿qué somos? Somos espíritu, alma y cuerpo. Ahora, a los señores filósofos y pensadores y todos los demás, inventores de tantas teorías, la respuesta es esta. Ahora, Dios nos aclara algunas cosas. El cuerpo sabemos qué es. Todos sabemos que está compuesto, nuestro cuerpo, la misma Biblia nos dice, de todos los elementos de la tierra. O sea, en nosotros podemos encontrar todos los metales, todos los no metales, podemos encontrar todos los elementos que existen y que Dios creó sobre la tierra, porque el mismo Señor Jesucristo y nos dice que fuimos creados de todos los elementos materiales que Él creó. El mismo Señor Jesucristo nos creó por indicación de su Padre. Y dice que, la Biblia dice que todo fue hecho por el Señor Jesucristo, ¿no?, por medio del Espíritu Santo, y todas las cosas son de Dios Padre. O sea, hay una organización. Ahora bien, nosotros podemos entender que somos un cuerpo, pero no solo, sino tenemos un espíritu y un alma. Ahora, ¿qué pasa con este espíritu que tenemos, el espíritu del hombre? El espíritu del hombre, cuando el hombre nace muerto. ¿Por qué? Por el pecado, por la maldición del pecado. ¿Por qué?
Porque Dios le dijo a Adán y a Eva que no tenían que desobedecer y comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, y ellos desobedecieron a Dios y arruinaron su genoma. Ellos arruinaron el ADN. ¿Por qué? Porque no se puede andar a hacer cosas que Dios no mandó, porque vamos a equivocarnos y van a haber consecuencias totalmente negativas, como lo que pasó. Dios le dijo: el día que comieres de ese fruto del bien y del mal, cuando ustedes conozcan el bien y el mal, irremediablemente morirán. ¿Por qué? Porque no estamos capacitados para saber el bien y el mal. Ahora, Dios se los dijo muy claro, ellos desobedecieron y murieron. ¿Qué murieron? Porque ellos siguieron viviendo físicamente, espiritualmente. O sea, el espíritu de ellos murió. Y toda su descendencia, a nosotros también, que somos descendientes de ellos, nacimos con el espíritu muerto. No tenemos comunicación con el Señor. Fíjense, lo podemos ver esto muy claramente en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 5, Efesios 2:5, que dice así, dice: aún estando muertos, en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia sois salvos. O sea, está hablando de la obra salvífica del Señor. O sea, estábamos muertos en nuestros pecados, y cuando el Señor Jesucristo vino a vivir en nosotros, cuando creímos en el Señor Jesucristo, Él nos dio vida. O sea, ¿qué es lo que vivificó? Vivificó nuestro espíritu. Ahora, ¿cómo funciona esto? Nosotros nacemos con nuestro espíritu muerto, no tenemos comunicación con el Señor. Pero cuando el Señor Jesucristo viene a vivir dentro de nosotros, nos da su Espíritu Santo, nos vivifica, y entonces ahora tenemos comunicación con Dios. O sea, por medio del Espíritu vivificado, ¿no es cierto?, tenemos comunicación. Nuestra alma, que es el centro de nuestras emociones, nuestra alma es lo que somos. Nosotros somos el alma, vivimos en este cuerpo. Y entonces, ahora, nuestra alma comienza a recibir la información de Dios, que se llama el camino de santidad. O sea, al estar en contacto, cuando uno cree en el Señor Jesucristo y recibe el Espíritu Santo, somos vivificados, y ahora nuestro espíritu está en comunión y colima con el Espíritu Santo, y nuestra alma recibe la información directa de Dios. O sea, nuestro genoma está reparado y está recibiendo directamente la información de la palabra de Dios. Y entonces empezamos a percibir las cosas espirituales, cosas que antes no podíamos percibir. ¿Por qué? Porque estaba interrumpido nuestra comunicación con Dios. Ahora, ¿cuál es la obra salvífica que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario? Él pagó el precio de lo que teníamos que pagar nosotros.
fue a la cruz del Calvario, hizo el sacrificio perfecto y nos dio vida y vida en abundancia. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Creer en el Señor Jesucristo y entonces tendremos de nuevo comunicación con Dios. Y es Dios el que nos dirige. Y entonces Dios empieza a hablar directamente a nuestra alma, a nosotros, y empieza la tarea de volver a ser lo que el Señor Jesucristo creó al inicio. O sea, una nueva creación. Porque dice la palabra de Dios que cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo entra en nosotros, tenemos comunicación automáticamente de nuevo con Dios y entonces empezamos a conocer a Dios y Él, el Espíritu Santo, nos regenera, nos hace nuevas criaturas en Cristo. Y entonces comenzamos a percibir nuevamente lo que percibieron Adán y Eva antes de caer, conocer a Dios. Ellos conocían a Dios antes de caer. Y cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, comenzamos a conocer a Dios. Vamos a continuar con estas cosas y vamos a seguir explicando esto. Cosas que estaban escritas en la Biblia de hace más de 2000 años, pero gente no lo cree. Si tú no lo crees, es cosa tuya, mi amigo. Y yo oro para que tú creas. Yo oro para que todas las personas, si fueran posible, tengan este conocimiento que está al alcance de tu mano. ¿Dónde? En la Biblia. Bueno, queridos amigos, queridos hermanos y hermanas en Cristo, espero que se encuentren bien. Recuerden siempre de ponerme un like si quieren y difundir este video, no para mí, para la obra del Señor. Un fuerte abrazo de mi parte, me llamo Alberto.